Lecturalia, buenas noches, don Ángel. Nadie me ha podido responder esta pregunta. ¿Por qué al bulto le creen todo y lo adoran millones de mexicanos? Yo le podría responder, Lecturalia, con algo dice, a otros políticos ya les estaríamos quemando en leña verde con tantos desatinos y torpezas. ¿Usted cree, como muchos, que sea por su supuesto carisma, aunque haya quienes lo aborrecemos? Muy bien. Aquí hay varias cosas. En relación con su primera pregunta, yo podría contestarle a usted de una manera un tanto grosera, no a usted, por supuesto, sino dando un adjetivo que es muy usado, muy utilizado en nuestro país, pero que a algunos oídos castos les molesta. La otra razón para no usar ese adjetivo y buscar una explicación más sensata y además objetiva es que podría yo decirle por ignorancia de esas personas que, como digo yo, babean ante el presidente. Si bien podría haber una explicación superficial por esto que dije, pero hay otros elementos que son profundos y trataré de sintetizarlos en relación con la primera parte de su pregunta. ¿Por qué tantos y de una manera tan que raya a veces en el retraso mental o en el fanatismo, millones de ciudadanos apoyan todavía a López Obrador? Y digo todavía, a pesar de la realidad que vive hoy este país y su economía. Y la razón es esta. Para no meterme a la etapa política del país de 1940 a 1988, diré lo siguiente. En esos años, casi 50 años, los políticos o la vieja clase política, que en su mayor parte eran licenciados en Derecho, la casi totalidad, eh, se enorgullecían porque México no había padecido en esos 50 años azonadas militares o intentos de golpe de Estado, cuartelazos, etc. El último intento de una cosa de ese estilo fue el general Saturnino Cedillo, potosino, que en el gobierno de Cárdenas, por no estar de acuerdo con sus procedimientos y políticas, intentó hacer algo. Llegó Gonzalo N. Santos, el alazán tostado, y en media hora ya lo tenía serenito. Después de eso, no ha habido algún intento así. Entonces los políticos, los gobernantes y sus funcionarios y prácticamente la estructura política en México, en esos 50 años, se enorgullecían de eso. Ese era el motivo de orgullo para cantarlo en cuanto lugar les dieran tribuna. Pero al mismo tiempo que ellos se enorgullecían y que hicieron obras, crearon instituciones, pero no fue lo suficientemente amplio, extenso ese trabajo, porque millones de mexicanos permanecían en la miseria o en la pobreza extrema y en la ignorancia y en la insalubridad. Es cierto, se creó el Seguro Social, se creó Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación, etcétera, etcétera, pero no fue suficiente. Por las razones que guste usted, Lecturalia, corrupción, ignorancia, lo que sea. Pero el motivo de orgullo, lo que presumían era, aquí no hay golpes de Estado, lo cual era cierto. Pero en 1988, cuando aquel sistema, aquel modelo de desarrollo cayó hecho pedazos, en ese momento a México no le quedó otra salida más que sustituir aquel modelo de economía cerrada, de sustitución de importaciones y de aislamiento del mundo, que era el modelo que prevalecía en América Latina. Debimos cambiar a la única opción que había para salir de la profunda crisis estructural en la que estábamos, que fue la apertura de la economía
adoptar un modelo de economía de mercado e incorporarnos a la globalidad. 1986-87, incorporados al GATT, antecesor de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Y se abre la economía. Y empiezan los técnicos, no me gusta utilizar eso de tecnócratas, se oye como despectivo. Los técnicos, los que sí sabían economía, no como los anteriores que no tenían la menor idea de la economía, sabían política, operar, manipular, alumnos directos de Lázaro Cárdenas en esa manipulación política e ideológica, el nacionalismo revolucionario y demás paparruchadas. Muy bien. El 88 llega a la presidencia de la República un técnico, un doctor en economía, el doctor Carlos Salinas, y empiezan primero a profundizar esa apertura económica, a cambiar algunas leyes obsoletas que no tenían sentido. Nos incorporamos al NAFTA, al tratado con Estados Unidos y Canadá, y México empezó a modernizarse. Pero hubo espacios que dejamos intocados, el campo, por ejemplo, los mercados laborales, la cuestión de flujo de capitales, bancos, etcétera, etcétera. Pero México empezó a cambiar. Y entonces los técnicos, los nuevos que llegaron y que habían expulsado a los políticos de la escena del poder, empiezan a presumir la modernidad de México, el proceso de modernización, incorporados a la OECD, etcétera, etcétera. Y otra vez cometieron exactamente el mismo error de los políticos de antes. ¿Y cuál fue ese? Olvidarse de esas decenas de millones de miserables. No obstante que se crearon programas como Solidaridad, luego Prospera, luego Progresa, luego Oportunidades, etcétera, etcétera, pero esos programas no fueron suficientes. No hicieron lo que debían haber hecho. Entonces, esos millones de mexicanos marginados, dejados de la mano de Dios, diríamos, llegó un populista, un demagogo, un hombre perverso, casi loco, a ganarse a esa gente e hizo recorridos en el país. Y andaba diciendo, estos están vendiendo al país, están saqueando esto, la mafia del poder, y lo hizo impunemente durante 30 años. Por supuesto, la Constitución le garantizaba y garantiza a cualquier ciudadano el derecho a expresarse como guste. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nadie opuso a este señor una narrativa diferente, una explicación diferente. Ni los artífices de la apertura, ni los partidos políticos, ni los empresarios, ni los académicos, prácticamente nadie se tomó la molestia de explicar masiva y claramente, didácticamente diría, por qué debimos abrir la economía, por qué tuvimos que seguir un modelo de economía de mercado y dejamos, como se decía en aquellos años, que la marea alta llegara para subir a todos los barquitos, las pangas, las lanchas y los yates de lujo y los cruceros. Pero quien sí estuvo trabajando todos los días en contra de ese proyecto fue el que 30 años después de 1988 llegó a la presidencia de la República con un discurso de antepasado, con un discurso acedo, caduco, que les hizo creer a esa gente, esos olvidados, que era posible regresar a aquel pasado que vendía como el mejor de los futuros. Pero también otros votaron a favor de él, oportunistas, sinvergüenzas, aquellos que habían sido dejados de lado por los nuevos técnicos y que se creían con credenciales para ser secretarios, subsecretarios, etcétera, y por despecho van a apoyar a esta persona y se gesta toda una protesta legítima, legal, democrática,
y es el resultado en el año 2018, 30 años después. Entonces, las razones por las cuales esas personas, a pesar de tanto desatino y torpeza, etcétera, etcétera, no el carisma, no el encanto, y ahorita veremos otro detalle, adoran al bulto, a López Obrador. ¿Por qué? Porque desde su desconocimiento de la economía, de las finanzas públicas, piensan que el presidente los quiere mucho, porque les da 2,400 pesos mensuales, 4,800 bimestrales. Lo que no saben ellos, y porque no, los partidos políticos no han explicado eso. La academia tampoco. Hay algunos que sí lo explicamos, Macario Esquetino, Ángel Verdugo, pero somos unas gotitas de agua en el desierto. Todos los demás, así como aquellos políticos se dedicaron a presumir los cambios de gobierno pacíficos, legales, etcétera, así los técnicos se dedicaban a presumir y andaban en todo el mundo diciendo lo que era cierto, además, pero olvidándose de los que dejaban atrás. Y esos fueron los que salieron a votar el 2018 y ya lo demás es historia. Esa es, desde mi punto de vista, la explicación de por qué la gente vota o ve a López Obrador como el que sí se preocupa por ellos. Todavía hoy hay mucha gente que dice, él sí nos ayuda, y les digo, pero a ver, y hacemos números y hacemos esto de una manera clara, pero ¿cuántos son los que andamos ahí? Esa fue una de las razones por las cuales yo me inscribí en el PRI como militante, para hacer ese trabajo, y lo estoy haciendo. Pero nadie me ha seguido, nadie. La gente que sigue con su reunioncita, con un documento de 120 páginas por acá, que no sirve para nada sirve ese pinche documento. ¿Ya? Perdón por lo de documento. ¿Ya? Entonces, usted pregunta, ¿cómo es posible que esta gente esté todavía apoyando a López? Porque nadie les ha explicado de una manera clara, masivamente a ellos, el daño que este hombre les está causando. Hoy hay una economía destruida que según él iba a crecer al 4% anual. Hoy hay 2 o 3 millones o 5 millones más pobres que cuando llegó. Hoy México está aislado del mundo. Hoy México es un sujeto en el cual casi nadie confía en el exterior para invertir. Y así podría seguir. Un sistema de educación destruido, un sistema de salud colapsado, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, para mí, esa es la explicación y por eso se hace tan difícil esta elección del 24. Porque nadie quiere salir a ir a hacer lo que se llama en política, a hacer tierra, a ir, tocar en las puertas, hablar con la gente. Nadie quiere hacer ese trabajo. Ellos prefieren acá en la conferencia, en la reunión 10 y ya es una asociación ciudadana. Esa es la realidad. Ahora, voy a un punto que usted no lo señaló, pero creo que debo mencionarlo. Hay algunos por ahí que en su vida han hecho política real, nunca han estado en la política real, han estado en la academia, que ellos son, dicen, es que yo soy politólogo, yo soy, no es cierto, es puro cuento, es pura palabrería hueca esa. La política es política real o no es política. Es que el presidente es un genio de la comunicación. Como diría mi entrañable amigo Paco Sea, genio de la comunicación, mis cataplines. López Obrador no sabe ni siquiera hablar español. Es un hombre que estos lo ven, es un genio de la comunicación, se olvidan esto que he comentado. Si se para López Obrador ahí y se queda mudo, la gente le va a aplaudir, pero es por otras razones, no porque sea un genio de la comunicación. No es cierto eso. Entonces, ahora dice usted, aunque haya quienes lo aborrecemos, es que López Obrador no hay que aborrecerlo, hay que exhibirlo, pero con datos,
con argumentos. Por eso hay que ir a la política real. Hay que militar en algún partido para desde ahí, con esa estructura, con esa fuerza y presencia en el país, particularmente el PRI y el PAN, el PRD, pues casi por desgracia se ha convertido en un partido testimonial. Como dice Juan Ignacio Zavala correctamente, es que todos los militantes del PRD caben en un elevador. Entonces tampoco van. ¿Por qué? Porque los partidos siguen actuando prácticamente igual que hace decenios. No entienden el problema que tenemos frente a nosotros. Un problema nuevo, diferente, que exige estrategia y táctica también diferente. Eso es lo que le puedo decir. Muy bien. En este momento comienza la parte editorial. Incluso la parte anterior de la explicación larga que di vale la pena y la vamos a meter ahí. Ya la Chiquis, la temible Chiquis está informada. Aquí empieza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 10 de abril del año 2023. El nombre es ¿Cómo debemos ver estas elecciones? Muy bien. El primer tema, antes de entrar a ese preciso tema, valga la redundancia del título, hay una excelente colaboración que escribe la licenciada Carla Erika Ureña, que es una abogada que le sabe al asunto de la ley, que se llama Veletas Antidemocráticas. ¿A qué se refiere en su nota ella? Que la pueden encontrar ustedes en el blog de la revista Letras Libres. Usted puede entrar, letraslibres.org, creo que es, entran y buscan ahí blog de Carla Erika Ureña y van a encontrar este excelente texto. ¿A qué se refiere Carla en esta colaboración muy didáctica, muy clara? Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que una de las quintetas de las 4 debería estar integrada solo por damas, por mujeres, y de ahí, de esa quinteta, iba a salir la nueva presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y les dijo a los diputados, así deben de proceder. Se rasgaron las vestiduras, está invadiendo las facultades del legislativo y miren, no hacemos ni más. Pero tuvieron que hacerlo. Muy bien. ¿Por qué? Porque la sala superior está en lo correcto jurídicamente. Entonces se arma la pelotera y se juntaron todos los partidos, 7, excepto Movimiento Ciudadano. Al menos no he sabido cuál es la posición del Movimiento Ciudadano. Están 3 partidos, Morena y sus paniaguados, que es el Verde y el PT, y por otro lado, los 3 partidos de Va por México, PRI, PAN y PRD. De tal manera que 6 partidos de los 7 con registro coincidieron en esta propuesta de reforma de varios artículos constitucionales. Y lo que quieren ellos, para ponerlo en términos coloquiales, por eso le pido que lea usted este excelente artículo de Carla. Esencialmente quieren que el tribunal o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se meta con ellos. Y dice uno, a ver, ¿cómo es posible que la Alianza Va por México, los 3 partidos que la integran, están en contra de la visión de Morena y los suyos? Pero resulta que aquí coincidieron los 6, muy manitos. Y estamos hablando de la reforma de 4 artículos constitucionales y algunos más de leyes reglamentarias. Y dice uno, ¿se pusieron de acuerdo? En mi pueblo hay un dicho que dice, burros del mismo pueblo, del mismo pelo, siempre andan juntos. Y qué lástima que aquí se cumpla de manera prístina esa sentencia. Lo que nos están diciendo a los ciudadanos es que
la Alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, son exactamente iguales en cuanto a negarse a escuchar una opinión de una sala superior, que es sus decisiones son acatables, mas no atacables. Piensen lo mismo que Morena y esos negocios particulares del PT y el Verde. ¿Por qué? Dice uno, ¿cómo es posible que tengan la misma opinión los 6 partidos que en las elecciones en el Estado de México y en Coahuila se van a dar hasta con la cubeta? ¿A qué se debe? Que los 2 grupos de 3, Juntos Haremos Historia y Va por México, no quieren perder privilegio alguno para manejar sus grupos internos. Qué lamentable que Va por México esté apoyando esa posición de Morena. Lamentable, porque están diciéndole a un órgano constitucional como es la Sala Superior del Tribunal, le están diciendo, no te metas, a mí déjame hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Y quiénes somos nosotros? Los 6 partidos. Y a ver, y hazle como quieras. Lo que no toman en cuenta estas personas es que modificar la Constitución no es tan fácil. La primera vez que plantearon esto, se congeló, no se discutió. Bueno, hoy se iba a discutir y también para afuera. Es decir, esta es una iniciativa de modificación constitucional que envía otra vez mensajes equivocados. Es posible que ellos estén buscando que haya una mejor comunicación o una mejor explicación, o en el texto constitucional, en estos 4 artículos, aquí 41, 73, 99 y 105, se aclaren las cosas. Bueno, eso es diferente a decirle ustedes no se metan. A mí no me van a andar diciendo estos qué se debe hacer. En ese sentido, pues, yo creo que algo está pasando en México hoy. Cuando tenemos 2 coaliciones, una es la coalición que es una alianza con candidatura común, la Juntos Haremos Historia es una coalición, y por otro lado una alianza, la de Va por México, y que no obstante sus profundas diferencias en lo que se refiere a la visión de país que queremos construir, resulta que coinciden en algo tan importante como esto, que es motivado porque si ellos no quieren meter mujeres, órale, nos vale. A mí no me va a decir a este tribunalcito que tengo que meter mujeres, pues fíjate que sí, carnal. Mientras no cambien la Constitución, tejones. La sopa de fideos se acabó y solamente quedó jodeos. Así es que en esa quinteta, puras mujeres, y la que gane de ahí, la que sea insaculada, esa es la que va a ser. Y así fue. Así de sencillo. Pero dice uno, bueno, ¿qué piensan estas dirigencias partidarias del PRI, del PAN y del PRD en estos momentos? La posición más sensata es decir, oye, vamos a esperarnos, hombre. Vamos a dejar esa tarea para la siguiente legislatura, pero no ahorita a matacaballo. Así como suele decirse de Morena y del presidente y los suyos, es que estos efectivamente no son iguales, son peores. El mensaje que se le está enviando a los ciudadanos es que PRD, PAN y PRI son exactamente iguales a Morena, al Verde y al PT. Otra vez, ese es el mensaje que están enviando. Entonces dice uno, ¿dónde están las diferencias entonces, pues? ¿Dónde están? Porque además, en tratándose de mujeres o de grupos minoritarios, resulta que si nos vamos a las mujeres, resulta que representan el 52 y pico, casi el 53% de la lista nominal, y los varones son el 48%. Es decir, es 52 contra 48, 4 puntos de diferencia,
que esos 4 puntos son más de 3,5 millones, casi 3,600,000 más mujeres que hombres. Y lo que están planteando estos 6 partidos es, no, 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 si nosotros decimos que sean hombres, puros hombres, así es. Ahora, vamos a suponer que no sea ese el mensaje. Salgan a explicarlo. Yo no he escuchado una explicación desde la dirigencia del PRI, ni del PAN, ni del PRD, y digan, momento, no nos metan en el mismo caso que aquellos. Somos diferentes. No estamos de acuerdo con esa modificación. Que vayan solos ellos. Nosotros estamos por la paridad de género, por esto, como quieran llamarle. Pero no han dicho nada. Nada absolutamente. En la política como en la vida misma, un vacío se llena. Y si esos partidos, los de Va por México, dejan ese vacío, alguien lo llena. Entonces, dice uno, ¿qué está pasando aquí? Estamos, pero además, en una situación donde, fíjense ustedes nomás las cosas. ¿Saben ustedes por qué Morena tuvo que poner, fíjense lo que dije, tuvo que designar, perdón, como candidata a Delfina Gómez, una mujer inexperta, ignorante, incapaz, lo que gusten ustedes? ¿Por qué? ¿Y por qué en Coahuila un varón? Precisamente por esas cuestiones, esos requerimientos, esos requisitos de la paridad. Entonces, por un lado, los 6 partidos aceptaron eso. ¿Por qué tuvieron que poner a Guadiana? Porque no tienen otro. En el caso del PRI no hay problema, porque Manolo Jiménez es un excelente candidato. Y en el caso de Morena en el Estado de México, tuvo que poner a Delfina porque no tiene más gente. No tiene otra mujer para ponerla como candidata. Así es. Pero al mismo tiempo que aceptan eso, se lanzan a una iniciativa de cuatro artículos constitucionales. Dices, oigan, ¿no hay una diferencia entonces entre Va por México y Juntos Haremos Historia? Yo pienso que sí la hay, pero ¿dónde están sus dirigencias para que salgan en una conferencia de prensa los 3 dirigentes nacionales, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, a decir, momento, no somos iguales? Y si nosotros participamos ahí, se debe a estas y estas razones, que son diferentes a las de Morena. Pero no han salido a decir nada. Y si nada han dicho, ¿qué significa en términos políticos? Que ese silencio es un silencio cómplice. Así lo juzga hoy quienes se dedican a analizar estas cosas. Por eso les recomiendo que lean ustedes esta excelente nota o artículo de la licenciada Carla Erika Ureña, que se llama Veletas Antidemocráticas. Léanla, por favor. Muy bien. Entremos ahora al tema del título. ¿Cómo debemos ver estas elecciones? De entrada, debo decir que son elecciones como cualquier otra, en términos de ley. Candidatos propuestos por una coalición de 3 partidos y una alianza de 3 partidos, cumpliendo con los requisitos que establece la legislación vigente, cumplieron con todos los requisitos legales e internos de cada uno de esos partidos que participaron en la coalición Juntos Haremos Historia y en la alianza Va por México. Es decir, desde el punto de vista legal y de la legitimidad, en ambos casos estamos ante un respeto irrestricto de lo que marca la ley. Entonces, desde ese punto de vista, estas elecciones serán 2 procesos electorales para designar nuevo gobernador en el Estado de México y Coahuila, de acuerdo con la legislación vigente. De eso no hay duda. Pero esa es la parte obvia. Esa es la parte evidente, pues. Muy bien. Pero
yo tengo una opinión diferente al respecto. ¿Y cuál es? Que estas elecciones las debemos de ver con otra óptica. Ya estamos de acuerdo que son procesos electorales legítimos, legales, cumpliendo con todas las reglas. No hay problema. Eso está fuera de discusión. Lo que yo pido es que veamos estos procesos por sus implicaciones políticas. ¿Cómo hay que ver entonces estos dos procesos electorales, Coahuila y Edomex? Como dos visiones del país que se enfrentan para ganar el voto ciudadano. Una visión es la visión de pasado, la que cree que es posible reproducir o replicar los años 60 y 70 del siglo pasado, y otra que ante el desastre, ante la tragedia económica, política y social que este gobierno ha causado, tiene una visión diferente de futuro. Pero primero está detener el retroceso, detenerlo primero. Y una vez que ya se detiene ese proceso de degradación, de retroceso, entonces empezar a recuperar el crecimiento de la economía y la modernización del país. Esto es como, vamos a suponer que están ustedes empujando un carro que no quiere prender. Empújalo, púchalo, decimos ahí en Sonora. Y ahí va el carro. Entonces, de repente, no quiere prender el carro, no quiere prender, pero no nos damos cuenta que estamos llegando a una bajadita. Y entonces el carro empieza a agarrar velocidad como consecuencia del efecto de la ley de la gravedad. En ese momento, ¿cuál es la única opción válida para nosotros? Intentar detener ese vehículo que va tomando velocidad cada segundo, se va acelerando. Entonces, nuestra primera tarea es detener ese vehículo. Y una vez que ya lo detuvimos, en ese momento ponerle unas piedras ahí para que no avance y ver qué es lo que tiene en la batería, el alternador, lo que sea. Aquí, ante estas dos elecciones, Estado de México y Coahuila, más o menos es la misma. La tarea principal que debe de realizar el ganador y la ganadora, Manolo Jiménez y Alejandra del Moral, es detener el proceso de retroceso, de deterioro de la economía, de la educación, de la salud, de la inseguridad pública, o sea, todo eso, las finanzas, detener ese proceso de regreso fútil, además, inútil al pasado, para una vez que detengamos eso, entonces empezar a recuperar el crecimiento. Estas dos elecciones debemos verla con esa óptica. Esa es la tarea, porque hay algunos que empiezan, estos del Frente Ciudadano, sí por México, no sé cómo se llama ahí, que sacaron un documento farragoso de 118, 120 páginas, y que el ambiente, y que los grupos LTBX, Y y Z, y unas, señores, concéntrense en las 5 prioridades, por favor. No gasten papel de un documento que nadie lo va a leer, para que podamos apoyar la protección de la vaquita marina, de la totoaba, de esto, del otro, que para incluir, ser inclusivos con los grupos estos de orientaciones sexuales diferentes, o no sé cómo se diga eso, necesitamos primero resolver lo fundamental, lo determinante. Debemos enfrentar el problema central que en todas las encuestas los ciudadanos lo dicen. El problema número uno es la violencia, la inseguridad, el crimen, los descabezados, los descuartizados. Ese es el problema, los criminales. Hay que parar ese proceso de deterioro del Estado de Derecho. Y si eso lo hacemos bien y en corto tiempo, con toda la fuerza de la ley, entonces podremos enfrentar lo otro, ya con la legalidad recuperada, con la confianza de los inversionistas recuperada.
Entonces, empezará a fluir la inversión otra vez, el empleo formal, empezaremos a mejorar la salud, los niños con cáncer, medicamentos, etcétera, etcétera, luego educación, infraestructura, y entonces llegaremos a atender las cosas. No se puede todo al mismo tiempo. Por eso debemos ver, repito, estas elecciones con esa óptica. La óptica de que están enfrentándose dos visiones opuestas. Por eso me sorprende que en esta reforma constitucional estén juntitos los seis, el agua y el aceite. Yo no concibo que el PAN esté de manita sudada con Morena para apoyar estas reformas constitucionales, mucho menos al PRI con el Verde y el Partido del Trabajo. Dices, oye, esto es contra natura, ahora sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En que los seis partidos no quieren ceder un ápice en su capacidad de decidir si este candidato va a ser un cuate mío, un compadre, una... No, 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 señores. O en todo caso, búscate una comadre, pero un compadre ahí no puede ser, para ponerlo de manera coloquial, pues. Entonces, repito, estos dos procesos electorales para elegir a los nuevos ejecutivos locales, gobernantes, un varón en Coahuila y una dama en el Estado de México, tiene que ser visto con las implicaciones que tiene esa elección más allá del territorio de cada una de esas entidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde se están enfrentando. Esto es un poco, yo no sé a quienes les guste el box. En una pelea por el campeonato, hay algunas peleas de retaque, lo que se llama en la jerga boxística las preliminares. Bueno, estas dos elecciones, la del Estado de México y la de Coahuila, son las dos peleas preliminares antes de la del campeonato mundial que será el 24. Es decir, este enfrentamiento entre Juntos Haremos Historia y Va por México, entre Morena, el Verde y el PT y el PRI, PAN y PRD en el Estado de México, se están enfrentando dos visiones de la gobernación totalmente opuestas. Por un lado, con Delfina Gómez, el pasado, la manipulación y la demagogia, la mentira, el uso corrupto del gasto público para comprar clientelas y voluntades. Y por otro lado, la oposición con una visión diferente de que hay que apoyar al talento, hay que formar capital humano, hay que apoyar a los jóvenes y a los niños desde edad temprana, hay que dar un mejor servicio de salud, medicamentos, atención, cirugías, hay que proveer a los jóvenes y a los niños con la mejor educación, contenidos modernos que les permita incorporarse en los mercados de trabajo. Hay que apoyar la inversión, estimular al inversionista local y extranjero. Hay que mantener en buenas condiciones la infraestructura. Hay que fortalecer la infraestructura física, caminos, puentes, plantas de tratamiento de aguas negras o de potabilizadoras, etcétera. Y no se diga ya fortalecer de manera decidida y sin regateo alguno a las policías, a las entidades que combaten el crimen organizado y también al desorganizado. Esas son las dos visiones que se están enfrentando. No estamos en una elección de gobernadores de la época cuando Ruiz Cortines gobernaba. No, estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Es evidente que el resultado en el Estado de México y Coahuila no va a definir cómo va a votar el ciudadano del 24, pero sí va a generar un estímulo y un impulso a la oposición que la va a hacer más fuerte y va a decir se le puede ganar a Morena.
Por eso la intentona de Morena de echarle todo, recursos públicos, marrullerías. Ahorita, por ejemplo, traen una campaña donde están tomando gente de Veracruz, de Puebla, de aquí mismo de la Ciudad de México, y la están registrando en algunos municipios gobernados por Morena como electores para agrandar o vamos a decir, hacer crecer de manera artificial la lista nominal o el padrón electoral, como guste usted. Entonces, no podemos, no debemos ver estas dos elecciones con esa óptica. Debemos verla con otra que rebasa a las dos entidades, no importa la fuerza electoral o económica y política que tengan las dos juntas. Debemos de verla con las implicaciones que tiene para la pelea para el campeonato mundial que se va a dar el año próximo, que es la elección presidencial del 24, la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la elección de 8 gobernadores o 9, no estoy muy seguro, lo revisaré, y la elección de 30 o no sé cuántos congresos locales, nueva composición, y creo que más de 1,000 o casi 2,000 municipios. Por eso, esta elección rebasa el ámbito del Estado de México y de Coahuila. Por eso yo le pido a usted que sea muy responsable como ciudadano. No vote de manera mecánica. Piénsele, échele cerebro. Si después de eso usted decide que la mejor opción en el Estado de México es Delfina Gómez, es respetable su posición. Y nadie tendría por qué criticarlo a usted. ¿Por qué? Porque tiene usted sus argumentos, sus razones. Si en el caso de Coahuila piensa usted que Guadiana es la mejor opción para llevar a Coahuila a niveles todavía más altos de desarrollo, etcétera, es una posición respetable. Yo no la comparto, pero respeto su posición. Y si usted decide que es Alejandra del Moral y Manolo Jiménez la pareja, la mejor opción, también esa posición los otros tendrían que respetarla. Pero repito, esto que he mencionado es en el ámbito de lo puramente electoral. A mí me interesa más la otra parte, la consecuencia política que tienen estas dos elecciones, el impacto que va a tener en el ambiente político, en el estado de humor del bulto y de la posible reacción que va a tener. Para él ha sido un fracaso rotundo la nueva integración del Consejo General del INE. Para empezar, no pudo imponer a los 4 nuevos consejeros. Segundo, ¿qué pasó? Es que luego tomo agua y me ven con ojos de pistola, pero pues tengo seca la garganta. Y segundo, al no haberse logrado un acuerdo político, porque Morena, el presidente, insistía en que quien debería ser la presidente del Consejo General, esta hermana de esta muchacha que está en la Secretaría del Trabajo, no recuerdo cómo se llama, la que se peina así como rarotonga, que se peina con tanque de gas, ¡pum!, explota y sale la pelambre aquí. No recuerdo cómo se llama. Su hermana debería ser. ¿Por qué? Porque estas dos compañeras o estas dos damas, hijas de la señora Luján, una oriunda de Chihuahua, siempre su trabajo ha sido en relación con López Obrador de tapete, cuando ha estado como contralora o alguna cosa así. Luisa María Alcalde. ¿Cómo se llama? Luisa María Alcalde es la del trabajo. ¿Y la otra? Bueno, porque esa es a la que no sé, pero sí, Luisa María Alcalde es la actual, la joven funcionaria, que es la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Pero en fin, en esas condiciones, pues, le falló primero en que no fue su candidata. Segundo, en la insaculación
como el presidente no sabe de probabilidades, pues por eso le falló. El 80% era la probabilidad de que no saliera esa señora joven. Y salió la licenciada Tadei, que no era su candidata, que dicen esto, dirán lo que sea, pero es una profesional del ámbito electoral desde hace 20 años, una carrera, ahí están sus decisiones. Y no se vayan a equivocar, porque puede salir más aguerrida y con más decisión que muchos otros. Entonces, no le sale, nada le sale al presidente ya. Y hay otro elemento que vale la pena señalarlo. Recientemente, la semana pasada, el presidente anunció la nueva nacionalización de la industria eléctrica al comprarle 13 plantas, algunas betarronas, otras no tanto, a Iberdrola, esta compañía española que era el pararrayos de todos los insultos, las ofensas, 2 días antes de ese lunes. Y que los vienen a saquear, que son unos rateros, que contrataron a Felipe Calderón, etcétera, todo lo que quieran ustedes. Entonces dice uno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cambió Iberdrola de la noche a la noche? No, no cambió. Entonces armaron una ingeniería financiera para poder endeudarse Banobras para luego ponerle acá los 6,000 millones de dólares para que a su vez comprara, le pagara a Iberdrola y luego le rentara en las plantas a Comisión Federal de Electricidad. Consecuencia, conclusión, ni Comisión Federal de Electricidad compró un pedazo de alambre de las 13 plantas de Iberdrola, ni el gobierno federal nacionalizó nada. Fue un acuerdo entre particulares. Por un lado, Iberdrola, como vendedor de sus plantas, de sus activos, libres de todo gravamen, excepto algo que no se ha aclarado, lo del pasivo laboral. Y por otro lado, un fideicomiso privado, Mexican Infrastructures Partner o alguna cosa así. Fue un arreglo entre particulares. El gobierno ahí no tuvo nada que hacer porque no tiene el dinero para comprarlas. ¿De dónde sacan entonces más? ¿Saben ustedes, excepción hecha de alguien que acabo de leer un artículo, una serie de mentiras, un señor de apellido Galván, creo, leí. Es la segunda nacionalización de la industria eléctrica. Por favor, sí, la segunda, ¿qué, hombre? Es de locos esto, pero bueno, pero de ahí en fuera de esta persona que hoy leí algo y dije, esto es una tontería y ya no dejé de leer. Nadie de los de Morena han salido a defender ese arreglo. Bueno, ni el mismo secretario de Hacienda, ni tampoco el licenciado Bartlett Díaz. Nale, mucho menos. Nadie. Mario Delgado, tampoco. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que no han salido a defender esa brillante idea del nacionalismo revolucionario, etcétera? Porque son mentiras. Pero ¿sabe usted qué es lo peor para López Obrador y su gobierno? Que esta decisión que anunciaron el lunes de la semana pasada, a los 3 días o el miércoles antes de irnos de vacaciones, yo no me fui, aquí estuve trabajando, ya había sido desmontada toda esa escenografía. Hoy ni se diga. Ahora ya sabemos la edad de las plantas, ya sabemos su capacidad instalada, ya sabemos esto de la triangulación, etcétera, etcétera. Es decir, no duró ni 72 horas el efecto de esa mentira. ¿Qué significa eso? Que cada vez el presidente miente de manera más burda. Y segundo, que cada vez sus mentiras tienen un efecto menor en términos de tiempo. Antes podía haberse lanzado con esta estupidez financiera en el primer año, allá por marzo, abril del 2019, y 1 o 2 meses después iban a estar discutiendo eso. Hoy, 48 horas después, ya estaba evidenciada la mentira. Y así va a seguir sucediendo. Cada vez que hago un anuncio, Nale, de la refinería Dos Bocas,
¡púmbala! Ahí le van a salir los hechos. Cada vez que salga este otro inútil en Pemex, Romero, se apellida, vamos a producir, vamos a extraer, bueno, él sí dice producir, pero el petróleo no se produce, el petróleo se extrae. 2 millones de barriles a fines de este año. Toma tus 2 millones. Entonces, pero no es cuestión más que demostrar el último reporte de la Comisión Reguladora de Energía, el último reporte de indicadores petroleros de mismo Pemex, para darnos cuenta que el volumen de extracción diaria de petróleo crudo de Pemex ronda el 1.600.000 barriles. Luego le meten ahí que los condensados, que es un truco para artificialmente hacer crecer el volumen, cosa que nadie les cree. Los especialistas ya se encargaron de echar abajo esa tontería. Entonces, imagínense lo que va a pasar cuando la oposición gane el Estado de México y gane Coahuila. El hombre, no digo va a enloquecer porque ya está loco, pero va a ponerse en una situación grave. ¿Por qué? Porque todo su edificio se va a venir abajo. Todo su edificio va a caer hecho pedazos. No tiene candidatos porque de los 3, estas corcholatas, no hace una sola. Ahora que van a llevar a una dama, una cantante, ¿cómo se llama? Rosalía, que va a cantar. Yo no tenía la menor idea de quién era esta dama. Entonces mi nieto nos comunica, díganle a mi tata que le pida a Alexa que le ponga La noche de anoche, creo que es, ¿verdad? Donde canta esta señora o esta dama, Rosalía, con una persona que raya en el retraso mental por su voz, un señor Bad Bunny, ¿es correcto? Y empiezan a cantar los dos. Digo, ay, ¿y esto qué es? Es decir, me acordé yo de cuando visitaba a Goyito Cárdenas ahí en el pabellón de psiquiatría. No para quedarme yo, sino iba para consultarle porque me estaba enseñándole algunas cosas de derecho y escuchaba yo a las personas fuera de sus facultades mentales que estaban en un patio abajo y él tenía en el piso de arriba, tenía su celda, biblioteca, estudio, etcétera, y yo los escuchaba gritar igualito que Bad Bunny, idéntico, así, y la señorita esta o la señora esta. Entonces dice uno que no va a cobrar, ya sería el colmo que cobrara por echar esos berridos, pero ¿quién va a pagar la instalación del foro, el manejo de la gente, etcétera? Eso le va a costar una millonada al gobierno de la Ciudad de México, que después dirán que no sabemos quién pagó esto, ¿verdad? Entonces, piensan que con eso van a ganar una elección en la Ciudad de México. No, señores, no van a ganar nada. Simplemente vean lo que está pasando en el metro. ¿Piensan ustedes que van a ganar? Si esta vez, en esta elección intermedia, perdieron 9 alcaldías y por un pelito de rana calva iban a perder otras 2. Van a perder. Pues por más que traigan y trajeron al Grupo Firme, y mucha gente dice, oye, pero el Grupo Firme, ¿cómo es posible? Por otro lado, critican la apología del crimen, etcétera. Y dice uno, bueno, pues lo que hacen para disque congraciarse con la gente, pero no es así como se gana una elección. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted, le suplicaría incluso, que esta elección, la del Estado de México, si usted vota en el Estado de México, o la de Coahuila, si usted es ciudadano registrado en ese estado, vean la elección para gobernador, por supuesto que en Coahuila también la elección para la nueva integración del Congreso local, con una óptica un poco diferente. ¿Cuáles son las implicaciones políticas que tienen esos dos procesos electorales, que rebasan con mucho la entidad que gobernaría el ganador de esa elección? Y van a ver ustedes la importancia de un voto razonado,
de un voto que tome en cuenta lo que está pasando en el país, lo que está registrándose en materia económica, política, educación, salud, infraestructura, violencia, crimen sin control alguno y en una impunidad total. Vea usted lo que está haciendo el presidente para proteger a este señor director del Instituto Nacional de Migración. Ya nadie menciona el caso del contraalmirante, que es el delegado estatal del Instituto Nacional de Migración. Ya nadie menciona que no los dejaron salir porque para salir tenían que pagar $200 cada uno de los migrantes detenidos. Entonces, y ahí sale el padre Solalín de que vamos a hacer esto. Y dice, un sacerdote anunciando decisiones que tienen que ver con la estructura de la administración pública. ¿No debería ser el secretario de Gobernación el que estuviera comentando sobre eso? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el gobierno está acorralado. El gobierno no quiere ni salir, mejor no, que Solalín de ahí, que diga, a ver, que Garduño, escóndanlo, está muy feo además, escóndanlo por allá, que no aparezca. En esas condiciones, pues, estas dos elecciones van a ser las preliminares del Campeonato Mundial del año 2024. Espero que usted, a lo largo de estas 7 semanas y piquito que faltan para el día de la elección, para el primer domingo de junio, ojalá usted se interese por lo que plantean los candidatos. En este caso, Manolo Jiménez y Alejandra del Moral por parte de la Alianza Va por México, y por allá el senador del sombrero ancho y bigote de cuernos de bicicleta, manubrios, y Delfina Gómez en el Estado de México. Compare sus planteamientos. ¿Qué dice? No se deje llevar por las palabras bonitas y que vamos a hacer esto y que vamos a dar estas becas y que no hay dinero para eso. No es cierto, que no lo engañen. Analice usted, piense en las trayectorias de los 4. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han salido de las instituciones o de los gobiernos donde participaron? ¿Cómo los ve, cómo lo juzgan los ciudadanos de sus respectivos en el estado, a Manolo Jiménez y a Delfina Gómez en el municipio de Texcoco, en el gobierno municipal? Y con base en ello, tomen la determinación de entregarle el voto a este o aquel, a este o a aquella. Y ojalá tome usted la mejor decisión para la entidad donde el ganador gobernaría. Aquí termina, bueno, antes de terminar, una cosa muy sencilla. Como consecuencia de esta decisión de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, de reducir en poco más de 1 millón de barriles diarios la extracción de petróleo, hubo un impulso no hacia abajo, sino hacia arriba del precio, y el West Texas Intermediate a esta hora ha cerrado en $79.88 y el Brent en 84.30, que son los dos crudos que sirven como referencia para determinar el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo, y hoy, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, cerró en $71.07. Esa es la realidad, es un dato cuantitativo nada más. Muy bien, ahora sí, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. La primera parte, en aquella explicación que di, será incluida en la parte editorial, que estará mañana a las 6 de la tarde de mañana. A esa hora ustedes podrán ver, y las personas que quieran verlo, bueno, el video sube al rato y ahí ustedes, si quieren, quiten lo otro y vean nomás la parte editorial.